está la cámara, acá tenés que mirar. Hola, non-retereros, ¿cómo están? Hoy volvemos a desempolvar nuestra Nintendo GameCube que rescatamos de las tinieblas y que en un video anterior ya le habíamos instalado de manera interna lo que es Picoboot y Swiss mediante el SD2SP2, nombre que me cuesta, nombre complicado para este dispositivo, compatible con la versión TOL01 de la Nintendo GameCube. Hoy lo que nos vamos a hacer, y que nos había quedado pendiente, es una revisión de las características principales de Swiss. Fundamentalmente algunas de entorno, pero lo que es cheats y también prueba de emuladores. A ver qué potencia tiene nuestra GameCube para correr emuladores. Nos vamos a centrar en esa última prueba, la de emuladores, únicamente en la compatibilidad del dispositivo SD2SP2. ¿Sí? En un futuro, cuando realicemos la modificación de lo que es la SD Gecko interna, casera, es decir, poder cargar directamente los juegos desde una SD soldada al interior de nuestra consola, ahí vamos a hacer un review de más emuladores porque hay más de los que vamos a ver ahora, pero creo que los que estamos visualizando son los que más nos interesan a todos, ¿sí? Así que pasamos nomás al video, marcha intro y ¡vamos! Para poder visualizar nuestros juegos de otra manera, lo que hacemos es ir con B hacia lo que es la pestaña de configuraciones y vamos a bajar en lo que es la primera de las páginas a File Browser Type, ¿sí? En vez de estándar podemos elegir Full Width o Carrusel. Bien, tocamos B, guardamos y ahora vamos a ver nuestros juegos de otra manera. También podríamos, si quisiéramos, probar la otra alternativa que sería Full Width. De nuevo, guardamos y lo vemos de esta manera. Bueno, vamos a aprender a trabajar con nuestras memorias virtuales, ¿sí? En Swiss no necesariamente tenemos que depender de lo que es una memory física insertada en el slot A o B de nuestra GameCube, sino que podemos directamente usar memorias virtuales, es decir que vamos a poder crear una por cada región. En realidad, dos por cada región, dependiendo de qué manera ustedes tienen el Swiss. Si como yo lo están trabajando a través del Serial Port 2, bueno, entonces tienen dos slots disponibles para lo que es la memory, ¿sí? Lo importante es saber que ustedes van a generar una memory card virtual por cada región, ¿sí? No por cada juego, sino por cada región. ¿Bien? Bueno, ¿cómo hacemos para crearlas? Lo primero que tenemos que hacer es ir a ajustes en el menú de Swiss, tocamos B, nos vamos a la pestañita de configuraciones, tercera página, vamos a hacerlo. Bien, y acá vamos a tener que habilitar dos opciones. Una, Boot Through IPL, lo ponemos en sí, y después Emulate Memory Card, y ponemos que sí. Vamos hasta abajo, guardamos los cambios y salimos, ¿sí? Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Ingresar a un juego, ¿sí? Lo que vamos a hacer es primero que nada crear nuestras memories. Es decir, vamos a tener que crear una por cada región que juguemos. Yo únicamente tengo juegos de la región americana, ¿sí? Que son guiño guiño, respaldo de mis juegos físicos, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es crear la memory virtual para lo que es la región americana. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ingresando al juego, ¿sí? Tocamos la A y ahora cuando ingresemos nuevamente vamos a volver en la pantalla de carga a mantener apretada la A, ¿sí? De esta manera vamos a ingresar a lo que es el menú de GameCube, ¿sí? Y ahí vamos a crear la memory. Miren cómo se hace. Tocamos A, inmediatamente mantenemos apretado la A, esperamos, hace el loading, tenemos el logo de GameCube, ya podemos soltar la A, nos vamos a lo que es la memory card, ya figura que hay una memory card tanto en slot A como en B, ¿sí? Y nos dice si queremos crear una memory card, ¿sí? Nos dice que tiene que formatearlo. Bueno, lo que haría en definitiva si tuviéramos insertada una memory card original, ¿sí? Física. ¿Bien? Vamos a tocarla, vamos a crearla. Vamos a decirle que sí, que borre todo, no hay problema. Confirmamos. Vamos a hacer lo mismo con
el espacio del slot A, creadas entonces 2 memories, ¿sí?, para la región americana. Cuando inicien un juego de región europea o región japonesa, van a hacer exactamente esto mismo. Es decir, no tienen que hacerlo ustedes una vez por cada uno de los juegos, sino una vez por región. ¿Bien? Toco, confirmamos, vamos para atrás y vamos a ir a lo que es el gameplay. Vamos a empezar a jugar. ¿Sí? Bien, acá ya está diciendo si queremos crear un espacio dentro de la memory ingresada en el slot A. ¿Esto qué quiere decir? Está reconociendo que hay una memoria insertada. Vamos a tocar que sí. Se está creando. Vamos a ponerle un nombrecito corto. Bien. Y habiendo creado el espacio, lo que vamos a hacer es, vamos a salir del juego. Bien. Y vamos a ingresar nuevamente, vamos a verificar que tenemos la memory creada con los datos ya del F0X, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a reiniciar lo que es la consola, ¿sí?, para ingresar nuevamente al menú original. Bueno, estamos nuevamente en el menú de Swiss, vamos a ingresar al F0GX. Recuerden, para poder entrar a lo que es el IPL de la GameCube, cuando ingresamos vamos a sostener lo que es la A. Espectacular. Vamos entonces a lo que es, no gameplay, sino a memory card. Vamos a ver si tienes datos guardados. Perfecto. Ahí se ve que están los datos guardados del F0GX. Perfecto. Con esto hemos terminado lo que es la creación de una memoria virtual. Bueno, otra de las funcionalidades que tenemos en Swiss es la posibilidad de activar cheats en nuestros juegos. ¿Cómo se accede a los cheats, a los trucos? Directamente apretando A sobre el juego que queremos y con lo que sería el botón Y podemos seleccionar lo que son los cheats. Ahora bien, esto es una tarea que en realidad la tenemos que hacer en la computadora, ¿sí?, porque tenemos que integrar lo que son los archivos con los cheats a nuestra tarjeta SD, ¿sí? Así que les voy a mostrar rápidamente cómo se hace. Salgo acá, vamos a comprobar, por ejemplo, que el juego Crazy Taxi no tiene un archivo de cheats, ¿sí?, y lo vamos a crear ahora mismo. Pasamos entonces a la compu. Lo que vamos a hacer es ir a la página de gamehacking.org y ahí vamos a buscar lo que sería el sistema de Nintendo GameCube y vamos aquí a buscar lo que sería el jueguito, ¿sí? Vamos a buscar para el Crazy Taxi, vamos a verificar cuál es la versión que nosotros tenemos, ¿sí? La pueden visualizar directamente en la GameCube cuando seleccionamos el juego. Mírenlo rápidamente. Ven que ahí en Game ID dice GCTE51. Bien, ese es el numerito que nosotros necesitamos descargar los cheats. Entonces sabemos que la versión que queremos descargar va a ser, ¿sí?, la americana, bien, con este nombre. Le vamos a hacer clic y le vamos a pedir que nos genere un archivo .txt. Y en lo posible pueden poner todos, pero podemos mucho mejor poner los chequeados. Vamos a descargar el archivo, ¿sí?, y lo vamos a abrir para visualizarlo. Acá tenemos lo que serían los trucos de nuestro Crazy Taxi, pero tenemos un problema. Este archivo, así como está con este nombre, no lo va a reconocer. Entonces tenemos que renombrarlo antes de pasarlo a nuestra tarjeta SD. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Vamos a la carpeta de descargas y le vamos a poner por nombre lo que sería esta partecita, ¿sí?, que es el identificador. Bien, vamos entonces a cambiar el nombre, botón derecho, cambiar nombre, le ponemos GCTE51. Ahora que tenemos el archivo generado, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar dentro de nuestra tarjeta SD. Dependiendo la versión de Swiss que ustedes estén utilizando, puede ser que sea necesario que creen una carpeta cheats, ¿sí? En las versiones más viejas de Swiss lo que hacían es crear una carpeta en la raíz del SD que dice cheats y ahí pegaban el truco,
¿sí? Bueno, en las versiones más nuevas esto no lo van a hacer de esta manera, sino que lo van a hacer directamente en la carpeta de Swiss. Van a lo que es cheats y ahí pegan el archivito, ¿correcto? De esta manera ahora volvemos a la GameCube y vamos a verificar si lo que es el Crazy Taxi tiene trucos habilitados. Y con la tarjeta ya introducida en nuestra GameCube vamos a ir hasta el Crazy Taxi y vamos a verificar si ahora encuentra trucos para este juego. Tocamos la A, tocamos la Y para ver cheats y ven que ya los tenemos disponibles, ¿sí? Lo que antes acá no había nada porque no encontraba, bueno, ahora los tenemos. Esto es lo que vamos a hacer con todos nuestros juegos, ¿sí? ¿Cómo los habilitamos? Bueno, simplemente tocando lo que sería la A, ¿sí? Los vamos marcando a los trucos que nosotros querramos. Salimos con B y ahora sí, con los trucos ya habilitados, podemos ingresar al juego. Nos va a decir que se aplicaron 3 trucos y va a iniciar el juego como siempre. Y de esta manera hemos habilitado los trucos en nuestros juegos de GameCube a través de lo que es Swiss. Bueno, llegamos a la parte que sé que a más de uno le interesaba, que es ver cómo podemos correr emuladores en nuestra GameCube con Swiss. Voy a hacer una aclaración, en este video vamos a presentar únicamente los emuladores que son compatibles con lo que es la instalación del SD vía Serial Port 2, ¿sí? Que es, como recuerdan, la modificación que de momento tiene la consola realizada. ¿Bien? En un próximo video vamos a ver otros emuladores más que son compatibles con lo que sería Gecko SD. ¿Cuáles son los que están funcionando? Son los que yo voy a dejar en, como siempre, comentario fijado, link de la descripción, en lo que es una carpetita para que ustedes directamente puedan volcarlo dentro de su SD, ¿sí? No hay que hacer más nada, simplemente son dolls y carpetas que contienen archivos. Aclaración: no se comparten en este video ningún tipo de ROMs ni de respaldos de juegos. Los que vamos a visualizar son respaldos de juegos que yo tengo en mi colección personal. Habiendo dicho esto, pasamos nomás a lo que son los emuladores. Bueno, vamos con el primero, que es el de Envoy compatible con SD2 SP2, ¿sí? Este emulador tiene en realidad la posibilidad de emular tanto Game Boy como Game Boy Color como Game Boy Advance, ¿sí? Es decir, tenemos las 3 generaciones de Game Boy dentro del mismo emulador, muy fácil de utilizar. Van a ir paseando por lo que son las carpetitas de la SD hasta encontrar la que contiene los ROMs que ustedes hayan guardado. Yo grabé un respaldo de mi Super Mario Bros. Deluxe, ¿sí? Simplemente tocamos A, corre súper rápido, lógico. Vamos a hacer una pruebita cortita de lo que es el funcionamiento del emulador. Funciona bárbaro. Obviamente A y B cumplen en lo que es el mando de GameCube, cumplen las funciones de A y B para lo que es la consola de Game, ¿sí? Funciona bien, anda bien. De hecho, se ve bastante bien. No corre ni con input lag ni nada por el estilo. La emulación es correcta. Para poder ingresar a lo que es el menú, ¿sí? Vamos a tocar la tecla X, el botón X de nuestro mando de GameCube, y eso nos va a permitir entrar a lo que son los save states, load states y también resetear el juego, salir del juego. Es decir, podemos guardar estados de nuestros jueguitos, ¿sí? Salgo el juego, me voy a un Pokémon Gold, abro el juego y vamos a cargar directamente load state 1, ¿sí? Vean, yo ya tenía un state guardado para lo que es el Pokémon Gold. Volvemos ahora a lo que es el menú para poder seguir chusmeando, ¿sí? Esto de los emuladores. Próximo emulador. Siguiente emulador que vamos a ver, vamos a chusmear lo que es Nintendo 64, ¿sí? Carga rápido el emulador. Vamos a ir a la parte de Load ROM.
Esto nos va a permitir a nosotros ir paseando, ¿sí?, por las carpetas hasta encontrar lo que es la raíz donde hayamos nosotros instalado nuestro backup. Yo voy a jugar un poquito a lo que es el Mario Kart 64, ¿sí?, el respaldo de mi juego original. Se hace lo que es el loading dentro del emulador y ahora sí vamos a la opción de Play Game. Bueno, estamos jugando al Mario Kart GameCube, ¿sí? Un Mario Kart de Nintendo 64 en GameCube emulado. Funciona bien, es totalmente jugable, pese a que es una consola realmente difícil de emular. Títulos sencillos van a andar muy bien. Vamos a hacer una pruebita, ¿sí? Tal vez el mando de GameCube no sea el ideal para jugar, que es Nintendo 64, pero anda bien, ¿sí? Tiene algunos tirones tal vez en lo que serían estas cinemáticas, en el sonido, pero en general el rendimiento es bueno. Vamos a jugar un poquito nomás. Bien. Utilizamos la A, la B, tenemos también lo que serían los gatillos, ¿sí?, de nuestro mando de GameCube. ¿Sí? Funciona bien, la emulación, como ven, es correcta, es 100% jugable, tiene algunos tirones en el sonido, pero se puede realmente disfrutar el juego. ¿Bien? Si queremos volver al menú del emulador, lo que vamos a hacer es resetear la consola, o sea, no apagarla, sino tocar el botón de reset. Eso nos va a llevar directamente al menú del emulador. Se guarda automáticamente, ¿sí? Así que podríamos retomar desde el lugar donde lo hayamos dejado. Vamos a hacer una emulación de lo que es Super Nintendo, ¿sí? También compatible con lo que es la carga mediante Serial Port. Lo mismo, vamos a ir paseando por nuestro menú, ¿sí?, por lo que es la tarjeta SD hasta encontrar al ROM. Vamos a jugar un poquito al Battletoads, respaldo nuevamente de un jueguito propio. La emulación, por supuesto, es correcta, ¿sí? Estamos hablando de una consola 16 bits, la GameCube tiene potencia suficiente para emularla correctamente. La emulación es buena, es correcta, ¿sí? Es totalmente disfrutable el juego. Lo mismo si queremos ir al menú, ¿sí?, del emulador. Lo que vamos a usar es el stick C, el stick amarillo del mando de GameCube. Eso nos va a abrir este menú en el que vamos a poder guardar el estado del juego, cargar un estado anterior o volver al menú principal, ¿sí? Ustedes, por supuesto, van a ir chusmeando los emuladores y sus funcionalidades, pero esto es una prueba de rendimientos. Ahora sí, a lo que es el último de los emuladores, que es el de PlayStation 1, ¿sí? ¿Hay más emuladores? Sí, está el de NES, está el de Neo Geo CD, está el de Sega. En todos esos casos, el emulador ingresa correctamente, pero es necesario utilizar bien una memoria Gecko SD, es decir, la que va directamente en lo que son los puertos de las memorias del GameCube, o directamente con un CD, podría ser también. Pero bueno, en ese caso tendríamos que tener una consola que tenga el lente óptico en funcionamiento. No es el caso de la mía. Por eso estos emuladores los voy a repasar cuando lleguemos a hacer la modificación de la Gecko SD casera, ¿sí? Porque incluso los de Sega está muy interesante porque se puede emular incluso Sega CD, Sega Genesis, Master System. La verdad que es muy completo el emulador. Vamos entonces a hacer ahora sí último de los emuladores, PlayStation 1. Emulador muy similar al de Nintendo 64,
¿sí? Misma interfaz, mismos creadores de hecho. Vamos a hacer un load de la ISO. Paseamos nuevamente por lo que es nuestra carpeta, ¿sí? En este caso yo los tengo guardados en WiiSX, ¿sí? Que es el emulador. Vamos a ISOs y vamos a elegir el Crash Bandicoot. Seleccionamos el punto .que y cargamos el juego. Observación: PlayStation 1 en juegos incluso muy fáciles de emular, como lo que es este particularmente que estamos revisando, la emulación es mala. Hay que ser sinceros, el rendimiento no es óptimo en absoluto. Se puede jugar, juegos fáciles de emular como este son jugables, ¿sí? De hecho ahora lo vamos a ver un poquito en pantalla, pero la realidad es que si le pones algo un poquito más pesado, el rendimiento es muy malo, 10 cuadros por segundo, muy a los tirones, la música se escucha muy mal, así que no lo aconsejo. Realmente lo que es la emulación es posible, sí, no es disfrutable realmente. En algunos jueguitos, de nuevo, los que son fáciles de emular, puede andar relativamente bien, como es este caso, ¿sí? Vamos a hacer... Ven que no son suaves los movimientos, ¿sí? ¿Es jugable? Sí, es un juego que es fácil de emular, pero no... realmente con otro tipo de juegos no es disfrutable en absoluto, ¿sí? De hecho, podemos volver en este emulador, igual que en el de Nintendo 64, para volver a lo que es el menú del emulador. Lo que hacemos es tocar el reset de la consola. Les voy a mostrar una carga de otro juego, ¿sí? Vamos a cargar ahora el Crash Bandicoot Racing. Tiempos de carga altos, incluso para la misma presentación del juego, ¿sí? Bueno, ahí lo ven en pantalla que le cuesta un poquito lo que es la emulación. Pero vamos a jugar, vamos a ver cómo es en juego, fuera de las cinemáticas, cómo se está jugando, ¿sí? Aceleramos un poquito el video. Bueno, ven lo que son las animaciones, emulación lenta. Vamos a jugar. Se mueven con la cruceta. Vamos directo a una carrerita. Y acá tenemos el rendimiento del juego, ¿sí? De momentos un poquito mejor, en otros momentos medio a los tirones. Depende, bueno, lo que esté sucediendo en el momento en el juego. ¿Se puede jugar? Sí, se puede jugar. Yo no lo disfrutaría. Sinceramente no lo disfrutaría, pero es jugable, si se quiere decir. Bien, con este hemos repasado entonces todo lo que son los emuladores, de momento al menos, de nuestra GameCube vía SDSP2. Hemos hecho una revisión de algunas funcionalidades del Swiss. Bueno, si el video les gustó, les resultó útil, les voy a agradecer un montón que me dejen un like, que me dejen un comentario y que por supuesto se suscriban. Ya vamos a hacer muy prontito más modificaciones a esta GameCube en lo que es la serie, ¿sí? Puntualmente de esta consola rescatada, ¿sí? Del galpón de una casa de videojuegos. Bueno, no van retreros, me voy jugando como siempre. Nos vemos, chau. Bueno, primero, casi con los tiempos de respuesta que tengo, porque va a 2 por hora, tengo ahí una ventaja, ¿no? Vamos a tirarlo.